Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias a Dios, aquí vamos, paso a paso, poquito a poco, caminando hacia la meta, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros cumplamos con el, con el propósito que Él tenía para nosotros cuando nos trajo a vivir a este mundo y nos dio un plan a seguir. Y Él lo que quiere es que nosotros cumplamos con ese plan. Así es que entonces hay que seguir adelante, hay que cumplir con el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Él moldea nuestro carácter, moldea nuestros sentimientos, nuestro orgullo, todo lo moldea para que nosotros seamos idóneos para entrar en las alturas de los cielos cuando Él venga en la segunda venida. Pero para cuando eso ocurra, ya tenemos que tener nuestro carácter moldeado. Así es que vamos a continuar con nuestra programación que la venimos viendo desde hace tiempillo. Se llama Profetas y Reyes, siempre viéndole en Laicos en Acción, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook Live y también en Radio Costa Rica 930 AM a las 3 en punto de la tarde todos los jueves, que es un placer para nosotros entrar en sus hogares y poder enseñarles y capacitarlos, así como Dios nos ha capacitado a nosotros, para que nosotros los enseñemos a ustedes de acuerdo a todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero bueno, es un jueves más y espero que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado. Antes vamos a elevar una plegaria al Señor y vamos a ver un profeta de paz hoy. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él le envíe su Santo Espíritu a que nos ayude a exponerlo de la mejor manera posible y a recibirlo también. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, perdona nuestras ofensas, guía nuestros pasos, forma nuestro carácter y ayúdanos, Padre Eterno, a ser cada día mejor. Con tus enseñanzas, con tu sabiduría y con tu entendimiento, podemos lograrlo, Señor, siempre y cuando te permitamos moldear nuestro carácter. Así es que gracias, Padre, por todas estas enseñanzas. Gracias por Radio Costa Rica también, que ellos siempre de muy buena forma nos han ayudado a nosotros y nos han capacitado para que nosotros podamos entrar hasta los hogares. Extiende nuestras estacas y haz que estos programas lleguen hasta los confines de la tierra. Gracias, Padre,
Una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y te pedimos, Padre eterno, que no te apartes de nosotros. Gracias, Padre, amén. Bueno, pues hoy vamos a ver un profeta de paz, un profeta de paz. Muchas veces en el transcurso de nuestra existencia, nosotros decimos por qué yo, por qué a mí, por qué me mandan a mí, por qué me tocó esto a mí. Y no sabemos que con esas circunstancias que estamos pasando, el Señor nos está formando nuestro carácter de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y el profeta Eliseo fue uno de ellos. Él trabajó en la finca de su padre y estuvo al mando de muchos empleados, me imagino que también haciendo labores que tal vez no le eran de tanto agrado, pero ahí el Señor estaba formando el carácter de Eliseo. ¿Y qué profetas son estos, por Dios? Son una maravilla. Cuando uno se deja moldear por el Señor hace cosas maravillosas en uno. La obra de Eliseo como profeta fue en algunos aspectos muy diferente de lo que había sido la de Elías. A este fueron confiados mensajes de condenación y juicio, y su voz expresó reprensiones intrépidas e invitó al rey y al pueblo a apartarse de sus malos caminos. Eliseo tuvo una visión más pacífica. Le tocó fortalecer la obra que Elías había empezado y enseñar al pueblo el camino del Señor. La inspiración no lo describe como hombre que tenía trato personal con el pueblo y que rodeado por los hijos de los profetas impartía curación y regocijo por sus milagros y su ministerio. Los dos profetas eran completamente diferentes. Uno le tocó la parte dura y el otro pues le tocó una parte más suave, más pacífica, pero también guiando al pueblo de Israel, porque era un pueblo, como nosotros nos los ha escrito la palabra de Dios, duro de servir, como somos todos nosotros duros de servir, pero que al final de cuentas el Señor tiene misericordia de nosotros y logra completar la obra que Él quería en nosotros. Porque la verdad es que nosotros no lo logramos por nosotros mismos, ni estamos, ni somos capaces ni siquiera de moldear nuestro carácter. Somos fuertes, duros, necios, tercos somos. Pero el Señor, con su infinita misericordia, siempre está a la par de nosotros, tratando de corregirnos. Eliseo era hombre de espíritu benigno y bondadoso, pero también podía ser severo, como lo demostró su conducta cuando en camino a Betel se burlaron de él los jóvenes impíos que habían salido de la ciudad. Ellos habían oído hablar de la ascensión de Elías e hicieron de este acontecimiento solemne un motivo de burla, diciendo Eliseo: calvo sube. Y al oír sus palabras de burla, el profeta se dio vuelta y bajo la inspiración del Todopoderoso pronunció una maldición sobre ellos. El espantoso castigo que siguió provino de Dios. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24. Antes quería informarles que toda esta palabra que estamos dando la encontramos en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4. Pero ahorita vamos a leer Segunda de Reyes 2, capítulo 2, versículos 23 y 24. Cuando subió de allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Bueno,
¿Qué enseñanza nos puede dejar esto a nosotros? ¿Qué enseñanza nos puede dejar? Primero, no debemos burlarnos de las personas que el Señor nos envía a que nos instruyan. No debemos hacerlo. Hay muchas personas que se burlan de los enviados del Señor. Y la verdad es que no debemos hacerlo. Esas personas merecen todo el respeto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este, los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser educados, sobre todo cuando se refieren a personas de, de, de jerarquía, líderes. Tenemos que ser, tienen que ser respetuosos, respetuosos. Tercero, bueno, la palabra de Dios dice que nuestros labios no deben salir palabras de maldición, pero me imagino que en ese momento Eliseo estaba harto ya de estos muchachos que seguro me se los encontraba cada rato y todo el tiempo le estaban diciendo, calvo sube, calvo sube. Y él les envió una maldición, pero esa maldición no provenía de sus labios. Yo no puedo por mí misma agarrar dos osos y decirle que maten a 42 muchachos. No puedo. Tiene que ser algo que viene de Dios. Y me imagino que ya también el Señor veía que esos muchachos ya estaban pasando la línea al irrespeto. Y no debe ser, eso no debe ser. Y entonces sucedió este acontecimiento que me imagino que para los familiares de estos 42 muchachos fue algo sumamente doloroso. Fue algo sumamente doloroso. Si Eliseo hubiese pasado por alto estas burlas, la turba habría continuado ridiculizándole. Porque por eso les digo, ellos tenían rato seguro de estar mortificando al profeta. Y Dios ya no podía dejar esto pasar por alto, porque él necesitaba que Eliseo cumpliera con el propósito que él le había encomendado. Y estos muchachos estaban siendo en ese momento para Eliseo piedra de tropiezo. Y ya no podía aguantar más la turba con sus burlas y la ridiculización que le estaban haciendo a Eliseo. Y no lo respetaban. Sí permitía esto cuando él llegara con su cometido ante las cortes del rey o ante los príncipes o los principales del pueblo de Israel, no lo iban a respetar. Y Dios necesitaba que lo respetaran. Este único caso de terrible severidad bastó para imponer respeto durante toda su vida. Durante 50 años entró y salió por la puerta de Betel para recorrer la tierra de ciudad en ciudad y pasar por entre las muchedumbres de jóvenes ociosos, rudos y disolutos. Siempre han habido jóvenes ociosos, siempre han habido jóvenes rudos y también irrespetuosos. Pero nadie se burló de él ni de sus cualidades como profeta del Altísimo. Y eso era lo que Dios quería, que lo respetaran, porque el trabajo que tenía que realizar era demasiado importante. Nosotros lo vemos ahora en los estudiantes cuando no y respetan a los profesores y respetan a los jefes, no tienen respeto por nadie. Y las cosas que los profesores están enseñando son muy importantes porque están preparando a los alumnos a que sean funcionales en su vida. También lo vemos con el irrespeto de los jóvenes hacia los padres. Hacia los padres. Le faltan el respeto, se burlan de los papás y no se están dando cuenta
que los papás lo que están haciendo es preparándolos para que ellos sean personas de bien, de bien. Pues eso es lo que pasa también con el Señor. El Señor nos está preparando para que nosotros seamos gente de bien, para que cumplamos con su propósito. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero para eso tiene que haber respeto, respeto por la autoridad, respeto por los padres, respeto por todo. Y a través de este acontecimiento, el Señor lo que hizo con Eliseo fue darlo a respetar. Aún la bondad debe tener sus límites, porque cuando uno es bondadoso, la gente piensa que se puede abusar de la bondad de uno, pero no es así. Uno tiene que respetar a las personas que nos están sirviendo también. La autoridad debe mantenerse por una severidad firme, o muchos la recibirán con burla o desprecio. La recibirán con burla o desprecio. La así llamada ternura, los halagos y la indulgencia que manifiestan hacia los jóvenes, los padres y tutores es uno de los peores males que les pueden acontecer. En toda familia, la firmeza y la decisión son requerimientos positivos esenciales. Son requerimientos positivos y esenciales. Uno no puede permitir la falta de respeto. Uno no puede permitir que el trabajo que uno hace lo menosprecien, porque solo uno sabe lo que cuesta hacer las cosas. Pero hay personas que piensan que todo lo merecen, que todo hay que hacérselos, que todo hay que dárselos, especialmente los hijos. Los hijos piensan que ellos son los que tienen derecho de todo y que los padres estamos en la obligación de darles todo lo que ellos necesitan y quieran, aunque uno no se los pueda dar. La reverencia de la cual carecían los jóvenes que se burlaron de Eliseo es una gracia que debe cultivarse con cuidado. Uno tiene que ser reverente también. A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. Nunca debe pronunciarse su nombre con liviandad o irreflexivamente. Los ángeles se velan el rostro cuando lo pronuncian. ¿Con qué reverencia debiéramos emitirlo con nuestros labios? Nosotros que somos seres caídos y pecaminosos, ¿cómo nosotros que somos seres caídos y pecaminosos vamos a decir una ofensa contra Dios, contra Cristo? No debemos hacerlo. Y por eso, cuando nosotros nos buscan unas personas que vienen de parte de Cristo Jesús a exponer las palabras, no debemos ser irreverentes con ellos, maleducados y burlarnos de ellos. Debe manifestarse reverencia hacia los representantes de Dios, los ministros, los maestros y los padres, que son los llamados a hablar y actuar en su lugar. El respeto se les demuestra, el respeto que se le demuestre honra a Dios. Así es que cuando nosotros recibimos una persona que viene de parte de Dios, tenemos que ser reverentes, porque si somos reverentes, estamos honrando a Dios. Si somos reverentes con nuestros padres, somos o estamos honrando a Dios. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, hónralo. ¿Y qué es honrar? Es no burlarse de ellos, no ponerlos en vergüenza,
ser educados, ser formales, ser obedientes. Eso es lo que es honrar a padre y a madre. También la cortesía es una de las gracias del Espíritu y deben ser cultivadas por todos. Tiene el poder de subyugar las naturalezas que sin ellas se endurecerían. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo toscos, rudos, duros y descorteses, no han aprendido de Jesús. Tal vez no se pueda dudar de su sinceridad ni de su integridad, pero la sinceridad e integridad no espiarán la falta de bondad y cortesía. Tenemos que ser corteses también. Tenemos que ser bondadosos también, agradecidos también. El espíritu bondadoso que permitió a Eliseo ejercer una influencia poderosa sobre la vida de muchos en Israel queda revelado en la historia de sus relaciones amistosas con una familia que moraba en Zoom. Mientras viajaba de un lado a otro del reino, aconteció que también que un día iba pasando Eliseo por Sunem y había allí una mujer principal, la cual le constriñó que comiese pan. Y cuando por allí pasaba, venían a su casa a comer del pan. Esa persona era una persona de renombre, era reconocida y ella lo invitaba para que fuera a su casa a comer pan. La dueña de la casa recibió a Eliseo, que era varón de Dios santo, y dijo a su esposo: yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama, mesa y sillas y caldero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Eliseo acudía a menudo a este retiro, agradecido por la tranquila paz que le ofrecía. Y Dios no pasó por alto la bondad de la mujer. No había niños en su hogar y el Señor recompensó su hospitalidad con el don de un hijo. Recordemos que en esos tiempos trasladarse de un lugar a otro era sumamente difícil. Tenía que ser a pie o en esos carruajes jalados por caballos o montados en un caballo, qué sé yo. Pero este profeta, por lo general, todas esas distancias las recorrían a pie. Y a veces eran largas trayectorias que ellos hacían. Y recordemos también que en ese tiempo pues no habían hospedaje, digamos, hoteles, ni nada de esas cosas como en la actualidad. Entonces la señora de la casa le pidió al esposo que le hiciera un cuarto especial para que cada vez que Eliseo tuviera que pasar por ahí, entrara y pasara la noche o los días que tenía que pasar en esa casa. Y le brindó hospitalidad. Pero en agradecimiento a eso, Dios la premió teniendo un hijo, permitiéndole que ella pudiera engendrar un hijo o concebir un hijo. Transcurrieron los años y el niño llegó a tener bastante edad para salir al campo con los segadores. Un día fue derribado por el calor y le dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. El padre ordenó a uno de los criados que llevase el niño con su madre, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado sobre las rodillas hasta mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrándole la puerta salió. En su angustia, la tsunamita resolvió ir a solicitar ayuda a Eliseo. El profeta estaba entonces en el monte Carmelo y la mujer partió inmediatamente acompañada de su criado.
Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo a Giesi, recordemos que Giesi era el, el ayudante, por decirlo así, de Eliseo. Le dijo a Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y dile, ¿tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo? El criado hizo como se le había ordenado, pero la afligida madre no reveló la causa de su tristeza antes de llegar hasta donde estaba Eliseo. La señora esta en quien confiaba era en Eliseo, no era en nadie más. Y ella sabía que Eliseo le iba a ayudar en este problema que ella tenía. Ella le cuenta todo a Eliseo, le cuenta todo lo que le había ocurrido. Y al oír de su pérdida, Eliseo ordenó a Giesi, ciñe tus lomos, toma mi bordón en tu mano y ve. Si alguno te encontrase, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y podrás mi bordón sobre el rostro del niño. A menudo el Señor le manda a uno la orden de hacer cosas pequeñitas, como saludar a una persona o contestarle a una persona que le hable en la calle. Pero eso lo que está haciendo Dios en ese momento es probando nuestra obediencia, probando nuestra obediencia. Eso es lo que está haciendo en ese momento. Y en ese momento, Eliseo, que era el profeta de Dios, le dijo, no salude a ninguno y no respondas a quien te hable. Tome el bordón y ponlo sobre el rostro del niño. Pero la madre no se quedó conforme hasta que Eliseo la acompañó y declaró, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y declarándoselo, diciéndole, el mozo no despierta, el mozo no despierta. Primero que todo, la mamá en quien está creyendo es en Eliseo. Y el mozo, el niño, el Giesi, simplemente estaba obedeciendo lo que Eliseo le dijo. ¿Tenía fe? Supongo que no, porque si no, el niño hubiera recobrado el aliento. Y él no revivió. El mozo no, el niño no despertaba, no despertaba. Cuando llegaron a la casa, Eliseo entró en el aposento donde estaba el niño muerto, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y se echó sobre el niño, poniendo su boca sobre la de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así que se tendió sobre él, calentó la carne del joven. Y volviéndose luego, se paseó por la casa de una parte a otra y después subió y se volvió a tender sobre él. Y el joven estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamando a Giesi, Eliseo le pidió que le mandase la madre. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así ella entró, echándose a sus pies, e inclinóse a tierra, y después tomó a su hijo y salió. El milagro ya estaba hecho. ¿Quién lo hizo? ¿Eliseo? No. Giesi tampoco. Eran mandados por Dios y Dios es el único que puede hacer esos milagros. Nosotros en nuestra vida no tenemos la capacidad de darle vida
a otra persona en esas circunstancias. Pero es el Dios que actúa o que actuó en ese momento a través de Eliseo. Y así fue recompensada la fe de la mujer. Cristo es el gran dador de la vida y le devolvió a su hijo. Así también serán recompensados sus fieles cuando en ocasión de su venida la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que le fueron arrebatados por la muerte. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Vamos a leer Jeremías 31 del 15 al 17. Jeremías 31 del 15 al 17. Dice así: así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Qué promesa más preciosa, por Dios. Qué promesa más preciosa. Los hijos volverán a su tierra. ¿Ok? Pues eso es lo que Jehová nos dice. Ahora, me pongo a pensar, bueno, hay mucha gente que se le han muerto sus hijos y que ya tienen años de muerto. Pero, ¿qué es mejor? ¿Morir la primera vez y no despertar cuando venga el Señor, o despertar cuando venga el Señor? Es lo mejor, y eso es lo que queremos todas para nuestros hijos, que nuestros hijos sean salvos, y esa es la mejor vida que Dios nos puede dar. No es la que estamos viviendo en este cuerpo, no. La mejor vida que Él nos puede dar es cuando Él venga en su segunda venida y nos llame para que subamos con Él a las alturas de los cielos. Y ahí podamos reencontrarnos con nuestros hijos, que algunos han muerto primero que nosotros, otros no. Es un mensaje de esperanza. Con este mensaje, con un mensaje de esperanza infinita, Jesús consuela nuestro pesar por los que ya fallecieron. De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Eso lo encontramos en Oseas 13:14. Oseas 13:14, que dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. La compasión será escondida de mi vista. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17.
Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18, lo repito. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Como el Salvador de la humanidad, el cual simboliza, Eliseo caminaba en su ministerio entre los hombres la obra de curación con la enseñanza. Él sanaba y enseñaba, sanaba y enseñaba. Con fidelidad e incansablemente, durante todas sus largas y eficaces labores, Eliseo se esforzó por hacer progresar la importante obra educativa que realizaba en las escuelas de los profetas. En la providencia de Dios, sus palabras de instrucción a los fervorosos grupos de jóvenes allí congregados eran confirmados por las profundas instancias del Espíritu Santo y a veces por otras inequívocas evidencias de su autoridad como siervo de Jehová. Recordemos también que durante el tiempo del profeta Elías se hicieron escuelas para profetas y que ahí iban los muchachos a ser educados en la profecía. Y Eliseo le correspondió también educar a todos estos muchachos. Entonces él sanaba enfermos, como les dije, a Elías le tocó reprender al pueblo y fue un trabajo bastante duro, pero a Eliseo le tocó un trabajo un poco más suave. Pues fue en ocasión de una de las visitas a la escuela establecida en Gilgal, cuando saneó una comida envenenada. Había entonces una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijeron a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como de parra montés y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla de potaje porque no sabía lo que era. Él simplemente fue y cogió esas calabazas o esas calabazas silvestres y esas hierbas, y las echó en la olla en donde estaban cocinando el potaje. Pero él no sabía lo que estaba cocinando en ese momento. Echó después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos del guisado dieron voces diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla. Y dijo: echa de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Imagínense cuántos muchachos eran, cuánta cantidad de comida era. Estaban con hambre, no había otro tipo de comida y la comida estaba envenenada. ¿Y ahora qué iban a comer? Pero el profeta Eliseo dijo:
No se preocupe, dele de comer a todo el mundo porque ya no hay veneno en esa olla. También fue en Gilgal, mientras seguía habiendo escasez en la tierra, donde Eliseo alimentó a 100 hombres con con el presente que le trajo un hombre de Baal Salisa, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Había allí personas muy necesitadas de alimento. Cuando llegó la ofrenda, el profeta le dijo a su siervo, da a la gente para que coman. Y respondió el sirviente, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Mas él tornó a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Él hizo cualquier cantidad de milagros también, al igual que el resto de los profetas, y eran inspirados por Dios, eran guiados por Dios. Pero lo primero que Dios prueba para darnos trabajos más grandes es nuestra obediencia. Porque la palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Pues en ese momento había poco, pero alcanzaba para sustentar a 100 personas. Y fue una orden que le dio Jehová a Eliseo, en donde le dice, dele de comer, va a sobrar. Cuánta condescendencia manifestó Cristo mediante su mensajero al realizar este milagro para satisfacer el hambre. Repetidas veces desde entonces, aunque no siempre en forma tan notable y perceptible, ha obrado el Señor Jesús para suplir necesidades humanas. Si tuviéramos un discernimiento espiritual más claro, reconoceríamos con más facilidad el trato compasivo de Dios para con los hijos de los hombres. Dios está siendo compasivo con nosotros y a veces estamos en medio de un problema grande, atravesando por un problema grande. Las cosas no están saliendo como yo quiero. Estoy enfermo, estoy sin trabajo, estoy con hambre. Y de un momento a otro viene la solución del problema. No sabemos ni cuándo, porque la solución de los problemas siempre viene donde uno menos las espera. Y uno, con berrinches, con malacrianzas, con groserías, lo que está haciendo es rechazando, no, deteniendo las bendiciones que Dios nos quiere enviar. Estar quejándonos, eso detiene las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y Dios está dándonos un trato compasivo en ese momento y no lo estamos viendo por estar a disgusto. La gracia de Dios derramada sobre una porción pequeña es lo que hace bastar para todos. Muchas veces uno dice, ¿qué hago con esto? No tengo ni qué hacer, no sé ni qué hacer, no me da la cabeza para saber qué preparar de comida o qué hago con este poquitillo de plata que tengo en la mano, no me alcanza para nada. Y sin embargo, Dios lo bendice y alcanza para todos. Con sus recursos puede extender una mesa en el desierto por el toque de su mano, puede aumentar las provisiones escasas y hacerlas bastar para todos. Y fue su poder lo que multiplicó los panes y los cereales en las manos de los hijos de los profetas. Durante el ministerio terrenal de Cristo, cuando hizo un milagro similar para alimentar las multitudes, se manifestó la misma incredulidad que había revelado antiguamente de los que estaban asociados con el profeta. Dijo el siervo de Eliseo,
¿Cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Y cuando Cristo ordenó a sus discípulos que le diesen de comer a la multitud, contestaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si no vamos nosotros a comprar viandas para la compañía. ¿Qué significa esto para tantos? Y eso lo encontramos en Lucas 9:13, que dice así, y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. La lección es para todos los hijos de Dios de esta época. Cuando el Señor da a los hombres una obra que hace, ellos no deben detenerse a preguntar si la orden es razonable y cuál será el resultado probable de los esfuerzos para obedecer. La provisión que tiene en sus manos puede parecer corta para suplir las necesidades de las personas, pero en las manos del Señor resultará más que suficiente. El siervo lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Lo que mucho necesita la iglesia hoy es un sentido más pleno de la relación que sostiene Dios con ellos, a quienes compró con el don de su Hijo. Más fe en el progreso de la causa en la tierra. Nadie pierda tiempo deplorando la escasez de sus recursos visibles. Las apariencias externas pueden ser desalentadoras, pero la energía y la confianza en Dios desarrollarán recursos. El presente que se le ofrece con agradecimiento y con oración para que lo bendiga, lo multiplicará Él como multiplicó la comida para los hijos de los profetas y para la cansada multitud. Dios siempre bendice nuestros esfuerzos. Dios siempre bendice nuestros bienes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tener fe, no estarnos quejando, aceptar, vencer la prueba, no retener las bendiciones, porque ve el que vence la prueba, recibe las bendiciones. Creerle a Dios, creer que Él es el hacedor, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro salvador, especialmente cuando estamos desesperados por nuestros hijos que andan en malos pasos. Nos desesperamos, sufrimos, lloramos, pataleamos. Empezamos a hacer un montón de cosas que no debemos hacer para conseguir que nuestros hijos vuelvan los ojos a Dios. Y no tenemos la mirada puesta en Dios. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Que nos iba a devolver a nuestros hijos y que nuestros hijos volverán a la tierra. ¿A cuál tierra? ¿A esta en que vivo yo? No. A la tierra prometida, al Canaán celestial. Eso es lo que todos los padres añoramos para nuestros hijos. Que nos honren, que honren a Dios, porque es a través de la honra del padre y la madre. Si no sabemos obedecer al papá y a la mamá, no vamos a saber obedecer a Dios. Y eso es lo primero que nuestros hijos deben aprender. Obediencia. Tenemos que enseñarles a ser obedientes con Dios también. Tenemos que entregárselos todos a Dios, como hizo la mamá de Moisés. ¿Ustedes creen que para la mamá de Moisés fue muy fácil poner a Moisés en un canasto y ponerlo en el río a que se lo llevara el agua? No.
pero ella que le creyó a Dios, calafateó o calefateó el Moisés para que para que el Moisés no se hundiera. Y mandó a Miriam a seguir de largo el curso del río donde iba Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Lo entregó en manos de la hija del faraón. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestros hijos en manos de los hijos del faraón? Y estamos desesperados viendo y pensando que no se los podemos arrancar al faraón nuestros hijos. Y sin embargo, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Lo que estaba haciendo era formando a Moisés para que él fuera el que guiara a su pueblo. No desfallezcamos, aunque veamos a nuestros hijos en manos del faraón. No desfallezcamos y creámosle a Dios que Él nos va a devolver a nuestros hijos a la tierra, a la Canaán celestial. Y enseñemos, si tenemos hijos pequeños, a obedecer primero a los padres y también obedecerle a Dios, porque eso es sumamente importante. Y si nosotros instruimos a los niños en los caminos de Dios, nunca se van a apartar de esos caminos. Así como los papás del profeta Eliseo enseñaron a Eliseo a ser obediente. Y cuando él tuvo que apartarse de su familia, fue obediente a Dios y cumplió con todos los requerimientos que Dios exigía de él. Recordemos que Dios tiene un plan en nuestras vidas, un plan para todos los hijos. Y recordemos que Dios no tiene nietos, Él lo que tiene son hijos y que todos somos hijos de Dios. Y que así como Dios tiene un plan en mi vida, así tiene un plan para todos y cada uno de mis hijos. Pues esta era la palabra que les traía para hoy. Espero que les haya gustado, que las hayan entendido, que sea de gran bendición para ustedes y que Dios me los acompañe, los bendiga, los proteja, los guarde. Nos vemos el próximo fin de semana. Nos vemos la próxima semana y que tengan miles de bendiciones este fin y principio de semana. Y nos vemos pronto si Dios lo permite.